đi con, mẹ ở đây rồi. Đừng khóc nữa. Con nhớ mẹ quá. Hola a todos, queridos amigos. En estos días en que Huyen y Dee están teniendo que aguantar con todas sus fuerzas los golpes de la vida, entre elegir quedarse con esa pequeña casa o verse obligados a marcharse entre noches largas llenas de preocupación y silencio. En un lugar muy lejano, la alegría está regresando en silencio a la vida de Dee. La señora Sam ha vuelto del extranjero, sin una llamada para avisar, sin un mensaje. Quería aparecer por sí misma para ver a Dee en persona, para abrazar a Maya, después de tantos años de distancia, para dar una sorpresa enorme a esa pequeña familia. Y cuando menciona a Maya, los ojos de la señora Sam se le llenan de lágrimas, porque hay amores que, por lejos que estén, nunca se apagan. ¿Será el regreso de la señora Sam un nuevo apoyo para Huyen y Dee? ¿Les sonreirá la suerte ahora que esta familia está al borde de una gran pérdida? ¿O detrás de la alegría del reencuentro? Todavía quedan pruebas esperándolos. La historia de hoy no es solo un regreso, es el comienzo de un giro decisivo. Si han sentido la emoción de esta historia, por favor, den like con cariño y suscríbanse al canal para seguir acompañando a la familia de Huyen y Dee en los próximos episodios. Y no lo olviden, déjenme un comentario, una emoción que ustedes sienten sobre el regreso de la señora Sam, porque justamente eso es la fuerza que hace que esta historia pueda seguir escribiéndose. En aquellos días la casita de Huyen parecía hundirse en un tono más apagado. Nadie lo decía en voz alta, pero todos podían sentirlo. El silencio estaba creciendo en cada rincón de la casa. Incluso los pasos inquietos de Maya corriendo por el patio se escuchaban menos, como si la niña supiera que tenía que ir despacio para no rozar la preocupación que flotaba sobre las cabezas de los adultos. Esa preocupación no tenía forma, pero pesaba tanto que a cualquiera le daba la sensación de llevar una piedra en el pecho. El terreno, la cifra que dio la dueña, y lo más asfixiante, no les quedaba mucho tiempo para arreglárselas. Huyen intentaba mantenerlo todo normal. Seguía levantándose temprano como siempre. Seguía encendiendo el fogón, lavando las verduras, cocinando una sopa bien rica para que Maya tuviera ganas de comer. Seguía sentándose junto a la niña, enseñándole letra por letra, trazo por trazo, corrigiéndole esas faltas mínimas que antes dejaba pasar con una sonrisa porque es una niña. Pero había momentos en los que Huyen pensaba que nadie la estaba mirando. Era cuando estaba lavando los platos y de pronto su vista se quedaba clavada en el patio vacío de enfrente, donde al mediodía el sol solía caer con un dorado intenso. Un patio en el que ella había imaginado tantas veces una pequeña enredadera con flores, unas macetas con verduras, un columpio para Maya. Miraba tanto que se olvidaba de frotar el plato. El agua se desbordaba helada. Dee no decía nada. Veía la tristeza en los ojos de Huyen, notaba ese suspiro casi inaudible. Incluso la veía girarse rápido como si tuviera miedo de que la descubrieran. Y luego sonreír y preguntarle, ¿quieres más arroz? Como si no pasara nada. La calma de Huyen era una calma sostenida a pulso. Y Dee, él aguantaba a su manera. Pero cuanto más pensaba, más le parecía que todos los caminos terminaban en el mismo muro. Quedarse o irse, apostarlo todo, o aceptar la pérdida. Hubo noches en que Dee se preguntaba si tienen que marcharse. ¿Qué podrían llevarse? Una maleta con cosas, unas ollas, unos cuantos vestidos de Maya, y lo que no cabe en una bolsa, que la fe, la seguridad. Esa sensación de esto es hogar. Dee miraba hacia el dormitorio donde Huyen y Maya dormían. No quería que Huyen tuviera que pasar otra vez por la sensación de que la empujan a irse. No quería que Maya creciera entre mudanzas obligadas, cambios de escuela y esas miradas curiosas de la gente cuando se enteran de que esa familia se volvió a ir. Pero ¿qué puede hacer un hombre cuando delante solo tiene un número frío? Mientras aquí toda la casa estaba resistiendo día a día con un peso de piedra. En un lugar muy lejano, un movimiento silencioso estaba empezando. Un avión aterriza, sin ruido, sin nadie esperando, sin flores,
sin voces llamando. Solo una mujer de pie entre la gente del aeropuerto arrastrando una maleta pequeña. Caminaba despacio, firme. El cabello ya con canas, pero la espalda recta, la mirada todavía aguda. Y con algo extrañamente cálido en esos ojos, como si hubiera pasado por suficientes tormentas para entender. La señora Sam. Se detuvo un momento en la salida y miró el cielo gris claro de la ciudad, como quien mira un recuerdo antiguo. Respiró hondo. El aire de su tierra mezclado con humo polvo y esa humedad después de la lluvia le hizo temblar el corazón. Por fin, ya estoy de vuelta, lo dijo muy bajito como para ella misma. Esta vez no avisó a nadie, ni llamadas, ni mensajes, ni una sola pista. No porque le gustara dar sorpresas, sino porque sabía que si avisaba de la detendría. Ese hijo, desde pequeño fue así. Cuando le pasa algo se lo guarda todo. No quiere molestar a nadie. No quiere que otros se preocupen. No quiere que nadie tenga que correr detrás de sus problemas. Pero la señora Sam también fue así desde siempre. Cuanto más intentaban frenarla, más segura estaba de que algo grande pasaba. Nadie se lo contó, nadie se lo avisó. Fue una intuición difícil de explicar. Una noche en un cuarto lejano se despertó de golpe con el corazón acelerado, con la sensación de que alguien la estaba llamando por su nombre a través del viento. Y los días siguientes no podía estar tranquila, no comía bien, no dormía bien. Tomaba el teléfono y lo volvía a dejar. Miraba las pocas fotos de Dee que guardaba y se preguntaba, ¿qué estará aguantando otra vez? En el vuelo largo pensó en demasiadas cosas, en aquel terreno de hace años, en los enredos de papeles que uno cree que ya se quedaron quietos, pero que en realidad solo estaban esperando para saltar como una trampa. En Dee, ese hijo que siempre cargó con todo en silencio y sin quejarse. El que rechazó irse al extranjero por quedarse junto a la chica a la que amaba. Ella recordaba perfectamente su figura de niño en el patio con una escoba en la mano y la mirada perdida a lo lejos, como si ya supiera que había nacido para hacerse responsable. Y pensó en Huyen en Maya. A esa pequeña familia la vio pocas veces, pero cada vez le quedaba un nudo dentro. No por la falta de cosas materiales, sino por la mirada de Huyen, la mirada de una mujer que se obliga a ser fuerte para que su hija no tenga miedo. Y se preguntó, ¿cuánto me he perdido? ¿Cuántas veces he dejado a Dee solo? No quería que hubiera una vez más. Su maleta no era grande, pero además de ropa, llevaba una bolsa de papel doblada con muchísimo cuidado. La tocó como quien toca una decisión ya tomada. «Esta vez que vuelvo», sonrió apenas apretando el asa de la maleta, «tengo que hacer algo diferente». Salió y tomó un taxi. El coche avanzó por calles familiares y a la vez extrañas. Todo había cambiado, más casas, más edificios, más letreros brillantes. Pero en algún punto, en ciertas esquinas, en árboles viejos, en techos de tejas gastadas, todavía quedaban huellas como si el tiempo no pudiera borrar del todo. La señora Sam miraba por la ventana. Se veía tranquila, pero por dentro algo se le movía con fuerza. Si todo era como ella sospechaba, si esa cifra de verdad había empujado a esa familia al borde, entonces este regreso no sería solo para visitar, sería para enfrentar. Y del otro lado, Dee todavía no sabía nada. Seguía de pie en el porche mirando el caminito que entraba al barrio. Normalmente por la tarde pasaba gente, se oían pregones, motos, vida. Pero hoy estaba demasiado quieto, tan quieto que el corazón pesaba más. Dee se apoyó en la columna del porche sin parpadear. En su cabeza giraban números, se repetían las palabras de la dueña, volvía esa sensación helada cuando escuchó. Ese es el precio ahora. Si no, pues nada. Ese pues nada era lo realmente aterrador. No era una frase cualquiera, era un punto final. Huyen salió y se puso a su lado. También miró ese camino, pero no estaba buscando a nadie, solo estaba allí para que Dee no tuviera que estar solo. Huyen no dijo nada, solo puso su mano sobre la de él. Un gesto pequeño pero suficiente para que Dee entendiera, pase lo que pase, siguen siendo uno. Dee apretó un poco la mano.
En ese instante quiso darse la vuelta y abrazarla fuerte. Quiso decir perdón, quiso decir yo lo voy a resolver, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Se quedó quieto. Y justo en ese momento, en algún lugar muy cerca, un coche acababa de girar hacia el camino del pueblo. Nadie escucha cuando el destino llama a la puerta. Solo se oye el rodar suave de las ruedas, el viento pasando entre los árboles, y una figura que avanza hacia ellos despacio, firme, como una respuesta preparada desde hace mucho. La alegría, o al menos una luz, se acercaba en silencio. Una sorpresa lo bastante grande. Una aparición que podría cambiarlo todo. Pero la pregunta seguía flotando como nubes negras antes de una tormenta. ¿El regreso de la señora Sam traerá la solución a este callejón sin salida? ¿O será solo un destello breve, antes de que la tormenta real caiga encima? Y si la suerte de verdad llama a la puerta, ¿tendrá el valor de agarrarla o volverá a su costumbre de siempre ponerse delante de todo él solo? La historia está justo al borde de un nuevo comienzo. La señora Sam regresó una tarde ya casi de noche, sin ruido, sin avisarle a nadie. Solo una maleta vieja, unas bolsitas con regalos y un corazón cargado de demasiada nostalgia. El camino del pueblo seguía igual. Las filas de bambú se inclinaban con el viento y el sendero de tierra roja tan conocido llevaba hacia el barrio pequeño donde vivía Dee. Cada paso de ella era lento, como si tuviera miedo de alterar esa paz frágil de aquel lugar. Se detuvo frente a la reja. No se apresuró a llamar. Por un hueco de la cerca vio a Dee. Estaba inclinado arreglando una puerta de madera que se había torcido. La camiseta empapada de sudor, las manos ásperas y gastadas, y la espalda más delgada de lo que ella recordaba. A la señora Sam se le encogió el corazón. «Hijo», lo dijo por dentro sin soltarlo en voz alta, los labios apretados. Durante años lejos de casa había imaginado este momento una y otra vez, pero cuando por fin estaba allí mirando a ese hijo que un día llevó en brazos y que ahora peleaba en silencio con la vida, le faltó valor para entrar de inmediato. En el patio, Huyen tenía a Maya en brazos. La niña se reía, decía algo bajito. Dee levantó la vista y sonrió a las dos, una sonrisa esforzada que no alcanzaba a esconder el cansancio. Con solo mirar, la señora Sam lo entendió. La vida no le estaba haciendo fácil a Dee. Las dificultades no se veían en lágrimas ni en quejas, sino en detalles pequeños, una casa todavía sin terminar, un patio vacío, la mirada de su hijo siempre pensando en algo. Ella dejó la maleta en el suelo y respiró hondo, y entonces entró al patio. Dee. No lo dijo fuerte, pero fue suficiente para que Dee se quedara congelado. Se giró. Tardó unos segundos en reconocer a la persona que tenía delante, y luego abrió los ojos como si no pudiera creerlo. «Mamá». La señora Sam sonrió, una sonrisa temblorosa. «¿Sí? Ya volví». Dee se quedó quieto, y luego como un niño caminó rápido hacia ella y le agarró la mano. Su mano estaba tibia, dura, callosa. Ya no era aquella manita de antes. «Mamá, ¿por qué no me avisaste?». La señora Sam levantó la mano y le tocó suavemente la mejilla. «Quería verte primero». En ese instante todo alrededor pareció quedar en segundo plano. Solo quedaban ellos dos en el patio de esa casa pequeña, en medio de los años que se habían perdido. Huyen se quedó a un lado en silencio. Bajó la cabeza a modo de saludo. En su mirada había algo de nervios, pero también mucho respeto. «Mamá, pase, entre a tomar algo, por favor». La señora Sam asintió y su mirada se suavizó al ver a Huyen y a Maya. No preguntó mucho, no hacía falta. Ella sabía, esa era la familia que Dee estaba esforzándose por proteger. Ya dentro, la señora Sam se sentó en una silla de madera vieja. Miró alrededor. Todo era sencillo, pero estaba limpio. Había calor de hogar, sí, pero también huellas claras de estar sobreviviendo como se puede. Apoyó la mano sobre la mesa y dijo despacio: «Has adelgazado». Dee sonrió un poco. «Estoy bien, mamá». La señora Sam no dijo nada más, pero por dentro una decisión silenciosa empezaba a tomar forma. No había vuelto solo para visitar a su hijo. Había vuelto
para que su hijo no tuviera que cargar con todo él solo otra vez. Afuera el atardecer caía. Y dentro de esa casa pequeña, un reencuentro silencioso pero capaz de abrir un gran giro estaba empezando para la familia de Dee. La señora Sam se agachó al ver a Maya escondida detrás de Huyen. La niña la miraba con unos ojos curiosos, limpios todavía, sin entender del todo ese lazo invisible que estaba ahí, dentro de esa casa pequeña. «Ven acá con la abuela». La voz de la señora Sam tembló y abrió los brazos. Maya dudó un segundo y luego se acercó. La señora Sam la levantó en brazos y la apretó fuerte como si tuviera miedo de que con solo soltarla un poquito, esa niña volviera a perderse en los años en los que ella no estuvo. «Maya», susurró con la garganta hecha un nudo, «ya estás así de grande». Los ojos de la señora Sam se le llenaron de lágrimas. No le caían a chorros, pero sí lo suficiente para que se le enrojeciera la mirada. Pegó su mejilla al pelo suave de Maya y respiró hondo como queriendo grabar ese instante en el corazón. Maya se quedó un poco desconcertada y luego le rodeó el cuello con los brazos. «Abuela, te extrañé muchísimo». Una frase de niña, pero fue suficiente para que la señora Sam ya no pudiera aguantar. Giró la cara y se secó rápido la lágrima que estaba por salir. Huyen miraba desde un lado. Se le cerró la garganta. Para Huyen, la señora Sam no era solo la madre de Dee. Era la mujer que alguna vez la protegió, la defendió, la abrazó en los días más oscuros, cuando Huyen sentía que ya no le quedaba nadie. «Hola, mamá», dijo Huyen en voz baja con una voz temblorosa pero cálida. La señora Sam se giró y la miró durante un largo rato. Luego le tomó la mano. «Has pasado por mucho». Solo 4 palabras, pero bastaron para que Huyen bajara la cabeza y en silencio se le cayeran las lágrimas. En la cocina pequeña, los 3 se sentaron juntos. Maya fue puesta en una silla entretenida con un juguete viejo. El silencio se alargó un momento, un silencio pesado, cargado de demasiadas cosas que todavía no se habían dicho. Ella se inclinó para abrir el candado despacio como si quisiera alargar ese momento, el momento de poder hacer por fin algo que había esperado durante todo el viaje. «Maya», la llamó bajito. «Ven acá con la abuela». Maya corrió hacia ella con los ojos brillando al ver la cajita pequeña envuelta con cuidado en un papel de color suave. «Es un regalo para mi abuela». La señora Sam asintió sonriendo. «Sí, te lo traje desde muy lejos». Maya abrió la caja. Dentro había una muñequita de tela pequeña hecha a mano, un vestidito azul claro, la carita bordada con hilo suave y una sonrisa extrañamente dulce. ¡Wow! Maya se apretó la muñeca contra el pecho. ¡Qué bonita! Me encanta, abuela. La niña se giró para mostrársela a Huyen y luego corrió a abrazar a la señora Sam con todas sus fuerzas. La señora Sam se quedó quieta un instante y después la abrazó dándole palmaditas suaves en la espalda. «Tenía miedo de que no te gustara», susurró. «Menos mal que te gustó». La sonrisa en la cara de la señora Sam en ese momento era una felicidad pura, sin una sola gota de preocupación. Dejó a Maya en el suelo y recorrió la casa con la mirada lentamente. Las paredes viejas, la mesa de madera ya gastada, la cocina pequeña pero ordenada. No había de todo, pero sí había calor. El calor de una familia que estaba intentando sostenerse entre sí para seguir adelante. Ella soltó el aire despacio y su voz se volvió más grave pero muy suave. «¿Ustedes dos están siendo felices?» La pregunta no fue fuerte, pero en ese silencio pesó más que un reproche. Huyen todavía no alcanzaba a responder. Dee estaba detrás y sin darse cuenta apretó la mano. ¿Sí? Dudó. «Más o menos, bien, mamá». Solo esas 2 palabras, más o menos, pero su voz no sonaba bien en absoluto. La señora Sam no dijo nada enseguida. Se giró y miró a Dee. Lo miró largo rato. Esa mirada mitad de madre, mitad de alguien que ya ha cruzado demasiadas tormentas. «Bien», repitió muy bajito. «Entonces, ¿por qué estás tan flaco?» Dee bajó la cabeza. No contestó. Huyen a su lado sintió un pinchazo en el pecho. Ella sabía que había cosas que Dee todavía intentaba esconder, incluso de la persona que más amaba.
La señora Sam se acercó y le puso la mano en el hombro. No tienes que hacerte el fuerte delante de tu madre. Esa frase fue como una grieta pequeñita, pero suficiente para que todo lo que Dee había estado conteniendo por dentro empezara a tambalearse. Maya estaba sentada en el suelo entretenida con su muñeca nueva, riéndose con esa risa limpia. Pero dentro de la casa el aire se iba poniendo más pesado. La señora Sam miró alrededor una vez más y dijo despacio: la casa no tiene que ser grande, pero si por dentro no hay calma, da igual donde estés, siempre cansa. Dee tragó saliva. Él sabía. Su madre estaba esperando una verdad. Tendrá Dee el valor de decirlo todo, y ese regalo tan pequeño será una señal de algo mucho más grande que la señora Sam ha traído de vuelta. Afuera la luz de la tarde se iba apagando, y dentro de esa casa pequeña una conversación importante estaba a punto de empezar. Al final, Dee habló. Mamá, perdón por no habértelo dicho antes. Su voz bajó más grave. Estoy metido en un problema grande. La señora Sam no lo apuró. Solo miró a su hijo con una calma extraña, pero con una profundidad que impresionaba. Dee respiró hondo, y entonces lo contó. Contó lo del terreno, lo de tener que dividir los bienes con Tui. La cifra que la dueña del terreno puso sobre la mesa, una cifra que estaba muy por encima de lo que él podía pagar, aunque ya había pedido dinero por todas partes. Yo pensé que ya era suficiente. Dee soltó una sonrisa amarga, pero ahora apenas llega a la mitad. La señora Sim le apretó la mano suavemente. No por sorpresa, sino porque entendió aquí había algo que no era tan simple como parecía. Si no lo compramos, siguió Dee, van a echar a Huyen y a Maya a la calle. La cocina se quedó en silencio. El tic-tac del reloj viejo de repente se escuchó demasiado claro, molesto. La señora Sam bajó la mirada. Durante un buen rato. Luego levantó la cabeza y sus ojos ya no eran los mismos que cuando acababa de llegar. ¿Tú estás seguro?, preguntó despacio, de que esta subida de precio fue casualidad. Dee se quedó paralizado. Esa pregunta tocó justo lo que él había intentado no pensar. Huyen miró a la señora Sam y el corazón se le aceleró. ¿Quiere decir que...? La señora Sam no respondió enseguida. Miró a Maya, la niña seguía riéndose y hablando sin preocuparse por nada, y luego volvió a mirar a los dos adultos frente a ella. Hay cosas, dijo en voz baja, que no se arreglan solo con dividir bienes. Una frase a medias, pero fue suficiente para que el ambiente se enfriara. ¿Será que entre Dee y Tui todavía hay algo del pasado que no se ha dicho? ¿De verdad la subida del precio fue solo decisión de la dueña del terreno? ¿Y la señora Sam? ¿Qué es lo que realmente sabe desde antes? Afuera el viento de pronto se levantó. La cerca tembló un poco, soltando ese chirrido conocido. Dentro de esa casa pequeña, una verdad vieja podría estar a punto de salir a la luz, y un gran golpe se acercaba en silencio. Esa noche la casita se iluminó. No porque las luces estuvieran más brillantes que otros días, sino porque volvió la risa, ese sonido que parece tan común pero que llevaba demasiado tiempo ausente. Huyen puso la comida en el centro de la casa. Eran platos sencillos, un cuenco de sopa caliente, un plato de verduras hervidas y algo guisado con un sabor bien intenso. Pero hoy todo parecía mucho más rico. La señora Sam se sentó a la cabecera. Maya se pegó a su lado abrazando fuerte a su muñeca nueva. De vez en cuando le susurraba cosas a su amiguita sobre la casa, sobre el tío Dee, sobre mamá Huyen. Dee se sentó enfrente, miró la mesa, miró alrededor y se echó a reír. Esa risa era distinta. No era la sonrisa forzada de cada día, sino la risa de un niño que por fin vuelve a encontrar un lugar donde apoyarse después de días largos y agotadores. Desde que volviste, mamá, la casa se siente alegre de verdad, dijo Dee con una voz liviana. La señora Sam lo miró y su expresión se volvió más suave. Tú sigues siendo el niño de mamá. Si estás cansado, vuelve. Esa frase lo dejó quieto un segundo. Luego bajó la cabeza para comer, pero la comisura de los labios todavía se le quedaba levantada.
Huyen miraba esa escena en silencio. Por dentro le subió una sensación extraña, cálida y al mismo tiempo llena de gratitud. Se dio cuenta de que hacía muchísimo tiempo que D no podía ser simplemente él mismo, no el que carga con todo, no el que tiene que ser fuerte siempre. Maya agarró un pedacito de verdura y lo dejó en el cuenco de D. Tío D come más. La abuela dice que estar flaco no está bien. Todos se rieron. ¡Qué bien lo dices, eh! La señora Sam se rió también acariciándole la cabeza a Maya. La risa se fue extendiendo por toda la casa, tapando por un rato las preocupaciones que todavía estaban ahí, y también las preguntas que seguían sin respuesta. Afuera el viento soplaba suave. Adentro, esa mesita de comida se volvió un lugar que calentaba a 4 personas, cada una con sus cosas, pero bajo el mismo techo. Al terminar, D se levantó para recoger los platos. Huyen se apuró. «Déjame a mí». D negó con la cabeza, sonriendo como un niño. «Hoy el hijo de mamá lo hace». La señora Sam se rió en voz alta, y Maya aplaudió emocionada. Ese momento, de verdad, fue paz. Pero cuando todos fueron quedándose más tranquilos, la señora Sam miró la casa en silencio una vez más. Su mirada se detuvo largo rato como si quisiera guardar cada rincón, cada risa. Dijo bajito solo para ella: «Todo va a estar bien». Y en algún lugar allá afuera, las olas seguían moviéndose en silencio. ¿Cuánto tiempo durará esta felicidad? El regreso de la señora Sam trae una respuesta para ese terreno que todavía cuelga sobre sus cabezas, y justo cuando la paz apenas los roza, ¿qué prueba los estará esperando adelante? La historia de esa pequeña familia todavía tiene muchas cosas que no se han dicho. Nos vemos en el próximo episodio, donde poco a poco todos los secretos empezarán a salir a la luz.